el punto de partida de lo que conocemos como la cerámica tradicional de Coín, que en esa fecha una riada muy importante que le llamaban la riada de la Cachimona, más o menos sobre 1700. Y en Río Los Perros o Río Saladilla había un molino de harina que se quedó prácticamente destruido con esa riada. Y los dueños, que era ya la familia Cumbrera, cuando tuvieron que restaurar, pues ya abandonaron esa actividad de la fábrica de harina, molinos de harina, y montaron unos tejares que empezaron, como casi todo empieza, por lo más básico, lo más simple y lo más utilitario que había, que eran elementos de construcción. Estamos hablando de pilastras, ladrillos, tejas, las losas para el suelo, o sea, barro cocido para la construcción principalmente. Y así poco a poco, al transcurrir los años y las épocas, pues fueron también cambiando al hilo de las necesidades de la sociedad, hasta llegar a final del siglo XX, prácticamente. Pues aquí me acuerdo perfectamente de las casas, de los tejares, de todo, donde estaba el horno mío, donde estaba el otro, de todo me acuerdo. De donde se hacía la tierra, el barro, se carreaba, se metía, los hornos, todo manualmente. Es un patrimonio acumulado con el tiempo de saber, de evolución de unos productos que lógicamente cubrían un espacio, ya no solamente en la construcción, sino también en la ornamentación, en la decoración. Pues por lo que yo tengo entendido que ha sido muy famosa y por todos lados iba anunciando de la cerámica de Coín, la de Cumbrera, pero que ha sido muy famosa, eso sí. Era un centro de producción muy importante en Coín para todo lo que es la provincia de Málaga y más concretamente para el Valle del Guadalhorce. Te queda un poco de nostalgia y de cosilla de decir, ¿por qué hemos ido dejando de perder? ¿Por qué no lo hemos mantenido un poco? ¿Por qué no hemos evolucionado y mantenemos ese potencial cerámico en Coín? Aquí ahora mismo donde estamos estaba el de Pepe Cumbrera. A continuación estábamos nosotros y ahí abajo estaba el de mi primo el otro, de Sebastián Cumbrera. Este estaba más dedicado a hacer cosas de barniz más. Y los otros también hacíamos, pero hacíamos más macetas, cántaros, tejas. Hubo otros tejares que se dedicaban a fabricar ladrillos, tejas y demás. Pero lo que conocemos como la cerámica tradicional de Coín, que ha tenido una evolución más o menos completa, desde su origen en el ladrillo hasta llegar a una cerámica ya más depurada, más decorativa, más ornamental, con diferentes formas, con diferentes decoraciones, digamos que se ha desarrollado prácticamente de manera plena. Eso hay que ubicarlo en la familia Cumbrera. Ten en cuenta que la familia Cumbrera arranca de unos talleres de un propietario que tiene unos descendientes y que llegó a tener esos descendientes, hijos, tres hermanos, llegaron a tener cada uno un taller, ubicado más o menos en el mismo sitio, como si alguien tiene una herencia y la reparte entre tres hermanos, y son tres talleres, cada uno forma un taller, son tres talleres, cada uno independiente uno de otro, pero allí podíamos tener en aquella época entre los tres talleres pues del orden de 14, 15 o 20 personas trabajando en esa labor, porque ten en cuenta que eso iba acompañado no solamente de los que producían las vasijas, las piezas, sino también de los que arrimaban la leña, que eso se hacía antes con burros, los leñadores le acopiaban leña para los hornos. Había que transportar el barro, entonces también había que contar con gente que hiciesen esos transportes, que hiciesen las excavaciones en el barro para sacarlo, pero está claro que cuando hablamos de cerámica tradicional de Coín, estamos hablando de la familia Cumbrera. Aquí tenemos el pilón, que era donde se echaba la tierra, se movía y del pilón este iba cayendo a la charca esta.
Y después cuando estaba un poco ya durito, con una caña pues se iba marcando y se iba abriendo después la tierra. Esto que se ve por aquí, todo es barro para secarse. Se porrea, cuando está seco, usted echa ya allí. Esto de aquí era el leñero, donde estaba la leña metida. Estos de aquí eran carrizos de caña también para el horno. Aquí estaba el horno, pegando la torreta. Y por aquí abajo la caldera. Aquí hay un mantillo, aquí al fondo trabajábamos nosotros. Y aquí había un tinglado, con una cámara arriba, que era donde metíamos los materiales para que se fuera secando. En Coín, donde está el llano de la feria ahora, que hay un moravito que se le dice, que era la cruz del humilladero, cuando se entraba en el pueblo, ahí estaban los tejares. El ambulatorio está al lado. Pues justamente el ambulatorio se hizo encima de la cantera de barro. Antes de hacer el ambulatorio estaba la cantera abierta allí para sacar barro. Y por la parte de San Antón, arriba, si nos damos cuenta, hay unos hoyos que se crean unas charcas con junqueras y eso, y se ve que hay agua cuando llueve y tal. Ese era otro sitio. De esos dos sitios se traía. También se podía traer de otro sitio unas tierras más rojas para mezclarlas y tal, pero en muy poca cantidad. La mayor parte se traía de esos dos sitios, muy cercanos a la alfarería. Ten en cuenta que había que traerlo con burros o mulos, con bestias. Había que transportarlo, había que cavar, cargarlo en las bestias, llevarlo al taller, y allí en el taller es donde se hacía toda la labor de limpieza, de adecuación de esa arcilla, hasta que estuviese en condiciones de trabajar. Empezando carreando con las bestias de San Antón, de aquí arriba. Luego el de Moreta lo traía Juan el Americano. Entonces había que extenderlo en el mantillo, esperar que se secara, porrearlo con un porrillo, y luego echarle un pilón que iba 30 puertas de San Antón y 25 de Moreta, porque el de Moreta era más fuerte y había que echarle más de este, que era más suave. Después había que echarlo al pilón, había media hora de reposo, había que moverte, meterte así, moverlo con las manos, luego con un ruillo, luego colar todas las brozas que había con la criba. Después ya se echaba para la charca en una canasta y con el ruillo iba dándole y el agua iba cayendo y ahí se iba lavando. Y la granza se quedaba en el pilón, que le llamaban. Y ya entonces iba cayendo para la charca. Y después, pues, una vez que estaba ya llena, se cortaba cuajadito y esperar, no sé, 2 semanas o 3 para meterlo ya para dentro. Hay que entender que ahora las cosas son muy distintas en cuanto a transporte, a comunicación y demás. Antes los centros de cerámica, digamos que contaban con la materia prima de los alrededores. Estamos hablando, la materia prima fundamental es el barro, la arcilla. Entonces, solamente si nos atenemos a los tipos de arcilla, pues aquí en Coín se daba un tipo de arcilla y en la Rambla se da otro tipo de arcilla con otro color distinto, con otras características distintas, y en Manís, en Valencia igual, en Bailén, son distintos. La materia prima en cada región, en cada localidad que había un centro de cerámica, eran materias primas distintas, con características distintas. Y podemos hablar desde una cerámica negra, cerámica roja, porque el material te da esos colores. Entonces, lo que quiero decir es que cada centro de cerámica, en la geografía de España y en el mundo, evoluciona un poco desde sí misma, aunque tuviese influencia de otros sitios, conocimientos de otros sitios, pero la materia prima fundamental y la acumulación de conocimiento, porque este oficio no nace y ya se sabe, tiene, como todos los oficios, multitud de detalles, multitud de características, de maneras de trabajar, de maneras de corregir problemas que te surgen, y esa acumulación de conocimiento con el tiempo hace de que cada centro de producción de cerámica sea distinto a otro, en las herramientas que utilizan,
en el barro que utilizan, en los productos subsidiarios que usan también, y en el conocimiento acumulado de cómo cocer, cómo hacer las cosas. Entonces, aunque la cerámica básicamente sea tierra, agua y fuego, pero la manera de hacerlo es muy distinto en cada sitio. Pues en aquel tiempo, ¿sabe usted lo que más se salían? Los cántaros, que venían de Lozaina, de Pizarra, de Cazarabonela, de Álora, pero todo con bestias. Después empezaron a venir ya los izocarros, y vienen con los izocarros, pero el cántaro era lo que más se vendía. Había cántaro para agua y luego había uno con la boca ancha que iba por dentro vidriado, que era para miel. Este era el grande, cántaro de miel, el grande. Luego había 2 o 3 más pequeños. Uno pequeñito ya así, un pequeñito. Mira, esto se llama empiezo, desde aquí hasta la mitad. Una vez que ya está un poco cuajado, se la capilla, que se llama la capilla, que es la parte de arriba. Se coge, se mete el mano por aquí, por el culo diremos, y se da la vuelta y se pone aquí. Se engancha. Y ya se hace la otra parte de arriba. Una vez que está ya un poco durito, se le clava el asa. Y cuando está ya un poco más duro, se engarba. Engarba es, bueno, la moja. Aquí era la moja. Se la moja. Y cuando está ya seco, es cuando ya se enbarniza. Va por dentro. Y esto se le hacía a los cántaros de miel. Con una lata le ponía boca abajo y le echaba. Esto se llama una pera. Los metales en la cerámica se utilizan, sobre todo, cuando hablamos de metales en la cerámica, estamos hablando de metales en el esmalte. El esmalte o vidriado es una capa vítrea que se le pone de decoración a las piezas, que es lo que la hace impermeable, que es lo que la hace lavable, que es como una capa de cristal. En realidad es un cristal, es como el cristal. Y los metales lo que hacen es dar color a ese cristal. El cristal, digamos, la base está hecha como el cristal, con plomo y arena, básicamente. Básicamente es una base y un ácido, arena o sílice y una base que aquí concretamente en Coín se utilizaba el plomo, es lo que le da la capacidad de fundir. Y eso te daba un esmalte en los principios, como también, porque todo evolucionó. Entonces lo más básico es utilizar ese esmalte, ese vidriado, para la impermeabilización. Entonces cuando hacíamos una cántara para miel o para aceite, o incluso para que fuese lavable, para que fuese más higiénica, pues se le daba, al principio se le daba por dentro, pero ya después se empezó a dar por fuera, porque ya se empezó a utilizar también para decoración y también para que fuese más higiénico. El color era un color meloso, un color transparente, meloso, y ahí prácticamente no llevaba metales. Luego, cuando se introducen los colores, concretamente aquí en Coín, lo que se utiliza son 3 metales, 4 metales principalmente. Uno que es el hierro, que se cogía de unas canteras de aquí, cerca del mirador que se ve Fuengirola, del Cerro Lamino. Cerca del Cerro Lamino hay unas canteras de hierro, de óxido de hierro, óxido ferroso. Esas piedras de hierro las llevaban al taller, la calcinaban en el horno, y una vez calcinada, la piedra ya está muy tierna, la molían bien molida, y ese polvo es el que le daba el amarillo de Coín. Luego el cobre, se utiliza el óxido de cobre, que lo que da color verde. Los verdes de Coín, los colores principales de la cerámica tradicional de Coín son el amarillo, el verde, que lo daba el cobre, el azul, que lo da el cobalto,
El cobalto era comprado, aquí no hay cobalto, yo no conozco de que aquí se encontrase cobalto en ninguna parte. El óxido de cobalto era comprado, daba los azules, y el marrón que lo da el manganeso. Esos son los 4 colores que se utilizaban en la cerámica tradicional de Coín. Este tiene aquí deseado de todo, porque esto lo tiraba con la mano. Le echaba marrón, le echaba amarillo, le echaba verde, le echaba azul, pero todo así tirado con la mano. ¿Ves cómo está todo aspeado? Mayormente también se hacía mucho con una lata, llenaba la lata y le echaba así sorreones, que también quedaban muy bonitas. Otras iban lisas, completamente en amarillo, azul o verde. El proceso de fabricación, fabricamos la pieza, le damos, aquí en Coín se llamaba engalba o moja, se le decía la moja o la moja. ¿Por qué? Porque se mojaba, se bañaba en un caldo blanco de tierra blanca. Una vez que ya está la vasija en blanco, luego posteriormente en una segunda cochura, tú le dabas el esmalte verde o amarillo y salían esos colores vivos de colores. Si cualquier vasija que cojamos tradicional de Coín, si observamos en el culo, en algunos sitios, en algún esconchón o algo, vemos que detrás del cristal hay una película blanca. Y si escarbamos esa película blanca está el barro, un barro rojizo, no rojizo, tirando a anaranjado. Yo estaba en la escuela y yo me levantaba a las 5, a las 4 de la mañana me levantaba mi padre y tenía que ir por la burra a otro lado, que me daba a mí miedo de entrar a la cuadra. Y empezaba a cargar barro y estaba desde las 6 de la mañana, a las 5:30 hasta la 1. A la 1 comíamos ahí en el teatro, me tendía en el jato un rato y a las 4 carretera y mando otra vez hasta que salía de noche. Así un día, todo el verano entero, todo el verano, además 5 o 6 meses de verano. El hecho de cocer los horneros también era un arte. O sea, hacer una buena cochura era un arte, porque la cochura tiene que empezar muy lenta. Ten en cuenta que después de un primer caldeamiento, antes se caldeaba durante unas pocas de horas, con muy poca leña, para que perdiese la humedad, pero cuando empezamos a cocer, se empieza muy lento, y tú tardas 10, 12, 14 horas en cocer el horno, porque tú no puedes someter una pieza de barro que está a 20 grados, no la puedes someter en 20 minutos ni en media hora a 500 grados. El choque térmico no lo aguanta el barro. Me acuerdo yo que los domingos y los sábados poníamos ahí, bueno, los 3 tejares, poníamos ahí los mantillos todos llenos de orza, ya cocía, ponía mucha gente de fuera, ¿sabes? Con las bestias. Y todo el mundo se llevaba una orza, 2 orzas, un porrón. El porrón era el que tenía la boca estrecha y la orza la boca más ancha. Se llevaba muchas orzas. Luego después entra en los esmaltes y ya ahí se empiezan a hacer otro tipo de piezas. No se deja de fabricar lo anterior, pero sí se empieza a fabricar otro tipo de elementos como jarrones, como juegos de café, fuentes decorativas, los canalones para recoger el agua de los tejados, la teja vidriada, multitud de cosas ya esmaltadas. Y en la última época, la última etapa, que es la de Rafael Arroyo, este hombre llegó a impregnarle una parte de artístico, de tal forma que donde más lo vemos, o como concluye, digamos, la conclusión de esto, es que se conserva todavía la familia una colección de botijos ornamentales, botijos escultóricos. Son botijos que la misión no es, la utilidad no es beber en el botijo, sino es la decoración. Y entonces ahí, digamos, hace un despliegue de capacidad de trabajo y de conocimiento del barro para dar forma a diferentes piezas en forma de serpientes, aparte de otras multitud de piezas como juegos de café, vajillas, fuentes, cántaros muy ornamentales, muy elaborados con dragones, con cabeza de dragones, con animales así un poco. Y digamos que es la culminación de esa evolución de la cerámica que llega a
ser una cerámica totalmente artística.